Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy manifestación, corte de carretera, sobre todo en la 7, la autovía del Poniente y a la altura de Vícar, donde los agricultores han cortado la carretera durante un tiempo. No ha sido excesivo, pero sí que ha sido efectivo, porque el corte de la carretera ha sido total. Ha habido fuerzas de seguridad, ha habido incluso algún incidente, 2 detenidos, un camión que no sabemos a estas alturas exactamente cuál ha sido el motivo, que ha ardido. Bueno, en definitiva, podemos ver algunas imágenes cuando se estaban concentrando ya los agricultores, se estaban cruzando ya la mediana de la autovía para cortar en ambos sentidos de circulación. No sé si podemos ver esas imágenes mientras tanto, y también enseguida tendremos oportunidad de conocer las primeras valoraciones que ha habido por parte de los sindicatos convocantes, porque hoy sí ha habido sindicatos convocantes. Hoy sí estaba COAG, estaba ASAJA y estaba UPA, los 3 sindicatos. Hasta ahora, desde el martes, los agricultores en diversos puntos de la geografía nacional han estado manifestándose de forma, digamos, improvisada, a través de las redes, y al ver lo que estaba sucediendo en otros países de Europa con la entrada de la PAC, evidentemente se han manifestado y sin organización sindical u organización agraria que les condujese. Hoy sí ya estaban los 3 principales sindicatos u organizaciones agrarias, repito, COAG, ASAJA y UPA. Bien, vamos a ver ahora cómo algún sindicato de clase, esto de sindicato de clase siempre es duro de mencionar, un sindicato como Comisiones Obreras, y concretamente su secretario general, Unai Sordo, ayer daba a conocer sus opiniones respecto de estas manifestaciones que han cortado muchísimas carreteras, puertos, centrales de compras, etcétera, en toda España. Vamos a ver las declaraciones de Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. En general, quien se está movilizando no son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, son empresarios del campo. Yo creo que esto, sin quitarle ninguna legitimidad a la movilización, pero creo que hay que dejarlo claro. Estas son movilizaciones básicamente empresariales y que responden a intereses empresariales, donde en algunas reivindicaciones creo que tienen razón y en otras reivindicaciones creo que tienen menos razón. Están siendo, por otro lado, muy minoritarias, y a mí me interesaría también dejar algo encima de la mesa. Hace unos días, el ministro Planas se reunió con varias, o con todas, las asociaciones patronales del campo, que además tampoco son monolíticas, hay matices en lo que dicen unas y otras. El ministro Planas no se reunió con los representantes de las trabajadoras y trabajadores del campo, que trabajan para esta gente, y muchas veces en condiciones de absoluta explotación. Bien, vamos a saludar ya a nuestros contertulios y teniendo, lógicamente, estos antecedentes y estas anotaciones sobre el subrayado que he hecho de las manifestaciones de Unai Sordo. Antonio Pérez, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí un poco... Venía muy pacífico y oye uno las cosas que oye y se pone cabreado, que se suele decir. Sí, bueno. Son declaraciones cabreantes. Respecto a lo del incendio del camión en La Redonda, era un camión de lona, no era frigorífico, y alguien ajeno a los manifestantes tiró una bengala ardiendo al techo del camión. Este lleva un plástico fuerte pero que se le pega fuego, sí, claro. Y de ahí el fuego cundió al interior y ardió todo. Pero insisten todos los manifestantes, alguien ajeno se acercó con bengalas, tiró una bengala a la parte superior del camión hasta que se le pegó fuego. Sí, como estamos esperando la confirmación oficial, pero claro, como no llega, pues bueno, no llega. Vamos a ver. Tenemos que enterarnos por circuitos paralelos. Claro. Lo del señor Unai Sordo hace honor a su apellido. Es totalmente sordo de la realidad del país, de la realidad de los trabajadores y de la realidad de los pequeños agricultores. Parece ser que está hablando de grandes empresarios. La mayoría de los que se manifiestan son autónomos, posiblemente sin trabajadores,
porque trabaja toda la familia en la explotación de la finca o la ganadería, y son los que no les queda ni tan siquiera el salario mínimo para poder vivir después de estar sacrificados, sin límites de horas, sin festivos, sin nada para adelante. Para que ahora venga un señor que vive de las subvenciones y de los impuestos que pagan esas familias a decir que son explotadores. Muy bien. Mar Esteban, buenas noches. Bien, bienvenida, me iba a decir a mí misma. Sí. Muchas gracias, Antonio. Bienvenida, Pues, bien hallada, etcétera. ¿Lo puedes decir? Me ha pasado un poco como a Antonio, porque esta gente, en el mejor de los casos llegan a ser microempresas. Esta gente que tiene una empresa. Y esa gente que tiene una empresa no trabaja 8 horas ni 7 horas como quieren poner ahora. ¿No eran ahora sí bajar las 7 horas? Sí. No, 7 horas y 10 normalmente minutos. un autónomo echa una media de 12, 14, duerme pensando en la empresa, en cómo va a pagar los impuestos, que eso no se lo perdona a nadie, cómo va a pagar a los pocos empleados que pueda tener. Yo es que en el caso de los camioneros y del campo me quito el sombrero y estoy totalmente a favor. ¿Que pueden decirme que es que no se pueden defender esas formas? Pues esas formas se han defendido con otras personas que no estaban defendiendo ni el campo, ni el trabajo, ni nada. Así que, como se defienden esas cosas, pues en mi opinión personal, que a nadie le afecte, lo que hagan, bien hecho está. José Antonio, buen día, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Familia de agricultores, Sí, conocedor sí. del mundo del campo y además de la zona. Pues sí, siempre. Sí, mi padre toda la vida agricultor, toda la vida sin tierra propia, pero sí en el sector de construcción de invernaderos, mi familia con tierra, con invernaderos, sigue muchísima familia en eso y bueno, que salga... O sea, empresarios todos. Sí, vamos, explotadores al máximo según Unai Sordo, ¿no? Sordo, pero como una tapia, literalmente está. Sordo de la realidad, de lo que se vive aquí. Yo no sé este hombre si ha estado una vez en Almería y se ha pasado a ver las explotaciones agrícolas que hay, explotaciones agrícolas, no explotadores agrícolas. Y las explotaciones agrícolas, aquí toda la vida, aunque sí es verdad que hay algunas empresas más grandes, han sido familiares, que han podido o han necesitado una carga de trabajo y metían 1, 2, 3, 4 empleados. Algunas empresas han crecido tanto que sí es verdad que necesitan más empleados, pero normalmente ha sido el sustento de una familia, donde trabajaba el cabeza de familia, la pareja, los hijos mayores y yo mismo, en momentos dados con familiares, pues oye, había que plantar, sembrar, íbamos y le ayudábamos toda la familia, porque era un día o dos y no había la mano de obra, que hoy en día tampoco la hay, con la garantía. Las protestas que está habiendo, yo las apoyo totalmente. No apoyo a estos vandálicos, no apoyo a cosas agresivas, pero ¿de qué manera se manifiestan? Si llevan tiempo ya manifestándose y son oídos sordos, como Unai Sordo. No sé, yo como lo estoy viendo ahora mismo, creo que llegan tarde y que tenían que haber actuado antes, haberse manifestado mucho antes. Bien, vamos a repetir las declaraciones de Unai Sordo. Creo que son interesantes para que vean ustedes el grado de indignación que puede producir el desconocimiento y sobre todo el insulto. ¿Cómo insultan a un gremio tan esforzado, un gremio tan necesario para nuestra sociedad, específicamente la almeriense? Dice que se reunieron otro día con Planas, que, como dice, dejaron encima de la mesa. Yo creo que lo único que puede dejar Comisiones Obreras y un representante dignatario de Comisiones Obreras encima de la mesa son las cáscaras de la gamba y de los mariscos en general. Pero bueno, vamos a recordar de nuevo lo que decía Unai Sordo, ofendiendo claramente al mundo de la agricultura y especialmente al modelo que tenemos de agricultura intensiva en la provincia de Almería. En general, quien se está movilizando no son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, son empresarios del campo. Yo creo que esto, sin quitarle ninguna legitimidad a la movilización, pero creo que hay que dejarlo claro. Estas son movilizaciones básicamente empresariales y que responden a intereses empresariales, donde en algunas reivindicaciones creo que tienen razón y en otras reivindicaciones creo que tienen menos razón. Están siendo, por otro lado, muy minoritarias y a mí me interesaría también dejar algo encima de la mesa. Hace unos días, el ministro Planas se reunió con varias, o con todas, las asociaciones patronales
del campo, que además tampoco son monolíticas, hay matices en lo que dicen unas y otras. El ministro Planas no se reunió con los representantes de las trabajadoras y trabajadores del campo, que trabajan para esta gente, y muchas veces en condiciones de absoluta explotación. Para esta gente. O sea, es un tono despectivo, y además es que tenemos el enemigo en casa, que trabajan en condiciones de absoluta explotación. O sea, es que ya no hace falta que vengan de Francia a hacer reportajes, ni que nos insulten desde las televisiones o los periódicos de Centro Europa, etcétera. No, es que el enemigo está en casa. El enemigo está en casa y se llama sindicatos de clase, como este de Comisiones Obreras. ¿Por qué? Porque es que además están viendo que esta manifestación ha sido espontánea, ahora se va a incrementar, digamos, la masa social de esta gente, como dice él, y claro, esto no lo organiza ni Comisiones Obreras ni la UGT, esto lo organizan organizaciones agrarias y además espontáneamente y a través de las redes sociales lo han organizado los propios agricultores. No se necesitan sindicatos de clase para exigir, para manifestarse, para protestar. Y el desconocimiento, sobre todo lo más ofensivo es el desconocimiento. Porque, hombre, aquí en Almería unos lo conocen y otros no lo conocen, pero yo me precio de conocer los dos aspectos de la agricultura. Porque he sido recientemente director de marketing y comunicación de un gran grupo de empresas de agricultura en la provincia de Almería, la número 1 que fue. Y hace ya muchísimos años conozco en Roquetas de Mar pues la trayectoria de un matrimonio de Bernardo y María que trabajaban gracias al Instituto de Colonización Agraria cuando aquellos pozos empezaban a manar el agua, cuando se empezaron a hacer los primeros invernaderos, y yo he visto todo eso, lo he conocido de niño, y entonces dice que ahora estos son empresarios y que tienen a la gente, esta gente tiene a personas trabajando en condiciones de esclavitud prácticamente. Bueno, pues es realmente insultante. O sea, que un sindicalista venga a hablar de la agricultura en estos términos es realmente, pues yo qué sé, insoportable. A mí lo que me ha hecho gracia ha sido cuando ha dicho que no hablaron con ellos para hablar de cómo están los trabajadores. Y has comentado tú que las huelgas que movilizan UGT y Comisión Obrera, ¿qué huelgas movilizan? ¿Cómo te va a movilizar una huelga de trabajadores? Un sindicato cuyo principal ingreso que tiene es una subvención que le da el propio gobierno. Claro. Te van a movilizar. Muchas veces han hecho manifestaciones en plan paripé para callar la boca porque ya era sangrante, que estaba toda la gente diciendo ¿y estos dónde están? ¿Y estos dónde están? Y te han hecho una manifestación de un día salen, wow, nos vamos, ya está, ya nos hemos manifestado, pero no te hacen gran cosa. Aquí ha hecho una mención Antonio Felipe, algo que yo considero que es interesante. Está hablando de los años en que surgieron los invernaderos, con el Instituto Nacional de Colonización, con la zona de regadío, y todo eso era dinero de los gobiernos que en aquel momento ayudando a las familias a que salieran adelante, facilitándole los medios de su trabajo para que pudieran vivir. Ahora estos gobiernos con estas organizaciones sindicales que tenemos lo que hacen es lo posible porque no puedan vivir, por ahogarlos. Estamos criticando siempre la España vaciada, que los pueblos se quedan vacíos. Esas se van como consecuencia de que no pueden vivir, de que la agricultura que tienen en esos pueblos, distinta a la de los invernaderos, pero agricultura, y son los que vemos muchas veces ahora en esta huelga, no tienen beneficio en sus explotaciones agrícolas para pagar impuestos, pagar seguridad social y vivir, porque no les queda para vivir, por los precios, por los costos que encarecen la propia organización europea por medio de la PAC y las obligaciones que les imponen. Están cargándose el campo. O sea, nos cargamos la España rural, la convertimos en España vaciada, nos cargamos los agricultores que se buscan la vida como pueden, y viene un señor que vive solo y exclusivamente de subvenciones, que no creo que haya trabajado ni un año en toda su vida, a criticar y a llamarlos explotadores,
¿A cuántos españoles nos está explotando él y gente como él? Bueno, y espérate, porque que no nos están explotando. Que no ha hablado el que viene siempre con la bufanda esa de la cufilla, ¿eh? Ese creo que... El de UGT. Creo que trabajó menos de un año. Sí, ese me parece. A los 19 o 20 años entró en una empresa, sí, lo liberaron y desde entonces no le ha pegado un palo al agua. Exacto. En fin. Unai Sordo lo que tenía que hacer es, bueno, los sindicatos yo creo que en su momento tuvieron un papel bueno, importante para la sociedad, pero sindicatos de clase, ¿no? Porque hay otros sindicatos que sí hacen buen trabajo. Sí ayudan mucho a fomentar la formación de sus afiliados, la información, el acceso, me consta que son varios. Pero UGT, Comisión Obrera, no, los de clase, digo UGT que son los dos más conocidos, UGT Comisiones. Unai Sordo debería de ver cómo funcionan otros sindicatos en otros países. Este personaje, no Unai, vamos a decirle cómo le llama, estos explotadores, pues este personaje debería de ver cómo se moviliza un país como es Francia, un sector primario en Francia como es la agricultura al unísono y sin fracturas, no aquí a dividir y sobre todo a insultar a la mano que le da de comer. Pero bueno, es lo que tenemos ahora mismo con esos sindicatos. Allá los valientes que se atrevan a pagar una cuota o afiliarse. Yo la verdad que los veo parásitos de la sociedad hoy en día. Yo quería decir, se me ha ido un poquito, quería decir que con respecto a estas personas que explotan y tal, Esta gente que explota, primero no han visto, después no están en la realidad, están como por encima, es igual que la clase política, no saben dónde estamos el resto de españoles. Pero me hace mucha gracia estos que explotan, que cuando la mercancía y los alimentos vienen de terceros países sin revisiones fitológicas, sin ningún... allí no explotan, porque allí hay niños trabajando con 11 años. Es como lo que hablábamos la última vez que vine de las minas, que es que allí está bien que un niño de 11 años trabaje. Y otra cosa que yo no entiendo, dentro de mis cortas luces, es cómo Europa permite que los campos se abandonen en España para fomentar el campo en otros países. ¿Qué es lo que esperan de España? Que dependamos del extranjero, ya no solo energéticamente, sino también del sector primario. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un país de servicio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Que vengan aquí los turistas y nosotros nada? Hay algo muy curioso que aquí siempre protestamos, al decir aquí me estoy refiriendo ahora a Europa, de que los productos que vienen de terceros países pues no tienen las condiciones fitosanitarias que aquí se exigen a los productos que se producen dentro de España, Francia, Italia. Y critican a los que vienen de Sudamérica. No he oído ningún político criticar al país que más productos mete sin cuidar los insecticidas y lo que se le echa, que es Marruecos. Exacto. No he oído ni una sola crítica a Marruecos, que es por donde entra la mayoría de ese producto que se importa en Europa. Muchas alertas sanitarias. Yo me refería muchas alertas sanitarias que no son, digamos, de peligro extremo, pero hay una tolerancia a un nivel determinado para tragar con unos productos que vienen con unos residuos que dicen, bueno, son tolerables. No son tolerables. Porque si han superado... Aquí, no los tolerarían. Exactamente, ese es el problema. Pero el país de procedencia de esos productos es Marruecos. Claro. Y lo sabemos todos. Mira, pero ayer deja caer la Unión Europea que la posibilidad de suspender el acuerdo comercial con Mercosur. Mercosur, pero es que somos tontos aquí, nos tratan de... Soy el niño que quiere, no me quiero comer el bocadillo, te lo troceas y tómalo. Es decir, que no están diciendo que ahora el problema es Mercosur, si el problema es Marruecos, lo saben todos aquí. Quieren llevar el problema a Sudamérica y el problema es Marruecos. Para mí es tratarnos de tontos. Lo tenemos muy claro. Sí. Para mí es tratarnos de tontos. Querer desviar el problema a Mercosur es tratarnos de tontos, más tontos todavía. Y en Marruecos, sin exigirle las condiciones sanitarias que deben de tener los productos que se nos exige a nosotros, se le está subvencionando para que produzca más. Claro. Sin embargo, aquí están subvencionando para que... Es que el otro día me lo contaron en el súper, hablando. Las plantaciones de girasoles que había entre Sevilla y Córdoba, pues daban subvenciones para quitar los girasoles. Sí, claro. Para que importáramos el aceite de Ucrania. Mira, yo cuando me quedo loca. Vamos. Y ahora todo el mundo con sus plaquitas solares sin ningún puñetero girasol porque daban subvenciones. Y claro, la gente decía, bueno, si me da dinero por no trabajar y si me lo quedo tengo que estar trabajando para que no me des nada, pues dame el dinero y te pongo las placas que tú quieras.
Mira, Mar, luego, aquí se han estado dando subvenciones para arrancar viñedos. qué fuerte, Y se ha estado subvencionando la plantación de viñedos a la vez. qué fuerte. En una zona para que lo arrancara. Cuando los mejores vinos son de los viñedos viejos. de los viñedos viejos. Vamos a hacerlo al revés. Pero a la vez se estaban dando las dos subvenciones. Te lo doy para que lo arranque y te doy otra para que plante. Qué fuerte, tío. De lo más absurdo. Mira, el otro día, porque claro, nos está entrando ahora mandarina y naranja, cítrico en general nos está entrando de Sudáfrica, pero vamos, barcos. Y claro, el otro día estuve viendo lo que significa la PAC, derivado de la Agenda 2030, porque todo esto, el gran mal procede de la Agenda 2030, de los ecologistas y ecologetas. La PAC es anterior a la Agenda 2030. No, pero todo eso se ha modificado. Exactamente. Como consecuencia de la Agenda Se ha 2030. recrudecido y se ha ecologizado, por así decirlo, ¿no? Pero de aquella manera. Y entonces, claro, dice, ¿qué es lo que necesita un agricultor de cítricos? Pues necesita un informático, un administrador, necesita un ingeniero, ¿sabes? Porque es que, claro, resulta que cuando necesita un meteorólogo también. Porque es que si va a llover y va a tener una dana, tienes que variar la cantidad de fertilizantes de los cítricos. Y si llueve, tienes que parar la fertirrigación. Y luego, si no llueve, pues tienes que ponerlo en la agenda esa, ¿cómo se llama la libreta esa electrónica? ¿Cómo se llama? ¿O digital? El cuaderno digital, ¿no? El cuaderno digital. Que tienes que decir, ¿qué le has puesto hoy al limonero? ¿Sabes? ¿Cuánta cantidad? Si estaba nublado o iba a llover o no, porque claro, tú tienes que hacer también las previsiones meteorológicas, porque si va a llover tienes que poner menos, y si no llueve, entonces tienes que recuperar lo de cuando no llovió. Mira, un lío tremendo, y luego no te digo nada de la burocracia, a la hora de todo eso, darlo a conocer en la libreta electrónica esa de Marras, que en definitiva pues es una tablet. Igualito que en Sudáfrica. Eso es igualito que en Lo Sudáfrica. mismo. En Sudáfrica y no te digo exactamente nada en lo mismo. Marruecos. Y en Marruecos, bueno, allí 8 informáticos por cada planta. Entonces Y dice, además descansando 2 días de cada 3 que trabaje y trabajo de jornadas de 6 horas porque tienen... y todo esto, como diría Josep Pla, ¿y todo esto quién lo paga? Pues que lo ¿Todo esto quién lo paga? Porque claro, el agricultor dice, no, es que los agricultores tienen beneficios Ganan de mucho, eso. muchísimo dinero. Claro, vendiendo a 0,12, a 0,15 o a 0,20 el kilo, para que después aparezca en las cabeceras de los supermercados a 2 euros, pues bueno, pues sí, pues el agricultor está... Hoy en día bollante. cualquier agricultor de lo que planta hoy en día ya sabe, a grosso modo más o menos, con una estimación de kilos que le ha dado la cosecha otro año. Digo una estimación porque depende si luego pilla un virus la planta, si hace más frío de lo normal. Ya sabe con una estimación a qué precio de media tiene que vender para poder cubrir gastos. Hay muchísimos agricultores que cuando ven los precios se echan a temblar, saben que no llegan a cubrir gastos, que les cuesta dinero. Se acuerdan solamente cuando va bien, cuando parece que hay un producto que, gracias a Dios, al principio de campaña, por lo menos este año, creo por lo que yo vi en las pizarras, eran buenos precios, pero se acuerdan solamente en ese momento cuando va bien. Los años y las épocas que le va mal a esos agricultores, yo sigo siendo de la opinión que unos precios mínimos, que tú al agricultor le puedes exigir un informático para ir bien, le puedes un analista, pero ¿me va a garantizar que todo eso el coste de esos salarios, de esas indemnizaciones, el kilo de pepino o de pimiento, en vez de venderlo a 0,40 o 0,30, para cubrir solo gastos a 0,80, me los vaya a comprar? En el momento que se garantice una cosa y otra, quizás podamos exigir. Yo voy más allá. Que garantizar precio, en primer lugar, es muy complicado. No puede. Y en segundo lugar, estamos en una sociedad de libre mercado. Lo que hay es que aliviar cargas. Y toda la comunidad europea tenemos unas cargas políticas, sindicales y de todo tipo que se tienen que reducir. El producto del agricultor sale caro porque todos los insumos son carísimos, porque los jornales, los salarios, el agua, la electricidad, todo lo que necesita se ha disparado y tiene que vender más caro. A la hora de vender más caro no puede vender a precios competitivos con los productos que vienen de otros países donde no hay ninguna de esas condiciones. No puede. En invernadero no ocurre tanto. Ahí se controla más. Pero lo que es la agricultura tradicional, Imposible. eso está pendiente del tiempo de esto y del otro. Y está pendiente sobre todo de lo que te cuesta. Este año los Antonio, abonos cuestan el 60% más que el año pasado. Y en la agricultura extensiva, por ejemplo de grano, y las condiciones de imponer periodos de barbecho.
O sea, ¿por qué es que te dicen no? Es que tiene usted que dejar esta tierra en barbecho durante tantos meses, al cabo de este periodo. Pero, Antonio, eso tiene una razón de ser, y te lo voy a explicar. Sí, es lo mismo que... Mi padre tenía tierra de esa, mi padre era agricultor, y él tenía cultivos en rotación. En rotación, cuando más necesitaba la tierra que estuviera con más alimento, era trigo. El siguiente año en esa tierra era cebada, el otro era berza y el otro se dejaba en barbecho. Tenía la finca en 4 parcelas y lo hacía a su conveniencia. En aquellos años, con lo que había aquellos años, me refiero a hace ya 60, 70 años. Hoy día, con los alimentos que se le puede dar a la tierra, no es necesario eso y se puede sembrar de otra forma, quizás alternando un poco trigo, cebada, se puede llevar sin dejar nada en barbecho. Pero seguramente los políticos oyeron que la agricultura de aquellos años se hacía de esa forma de rotar y quieren imponerla, como si fuera algo bueno, porque como se hacía entonces es bueno. Lo mismo que quitar las cortas en los ríos, porque que corriera el agua como se hacía entonces, y no puede correr, con las de pozos que se han abierto. Claro. Es que la Agenda 2030 y lo que toman los políticos es gente pero que si no tiene nada que hacer y que se dedica a elucubrar. Esta es la actividad más antigua que tiene la humanidad. Y además con eso nació la cultura y porque nacieron los pueblos, porque se asentaban, porque antes iban de aquí para allá, iban a ver lo que pillaban. Pero claro, cuando tú te asientas en la ribera de un río y tienes agua para regar y puedes cultivar, ahí es donde nace la cultura y donde nacen los pueblos, ¿no? Y donde nace la sociedad. Pues bueno, pues esto es muy antiguo. Y la experiencia que tiene la agricultura, pero no, aquí vamos en ensayo-error, prueba-error, prueba-error. Bueno, es que resulta que, por ejemplo, lo que tú decías, lo que hacía tu padre hace 70 años. Es que no había abonos como los que hay ahora, ni había fertilizantes. Había que dejar que la tierra sola se fuera regenerando cuando tenía un cultivo que le exigía mucho, había que dejarla más pacífica para que se fuera regenerando la tierra. Pero estos sabios que hay en los despachos de las distintas consejerías, gobiernos, etcétera, ministeriales, etcétera, pues dicen, como pasó aquí en la Junta de Andalucía con el PSOE, dicen, prohibido que los pastores, porque no hemos hablado de la ganadería, hemos hablado de la agricultura, prohibido que los pastores lleven al ganado por los cortafuegos. Los cortafuegos son intocables, allí nadie puede circular. Y los cortafuegos, por supuesto que no pasen. ¿Qué es lo que pasa con los cortafuegos? Porque empieza a salir vegetación. Esa vegetación tiene su ciclo, ¿sabes? Pero, brota, crece, se seca. Vegetación que no son árboles, que son hierbas. Que las hierbas tienen un ciclo muy corto. Exactamente, por eso están verdes y se seca. Y cuando se seca se le prende fuego con nada. Es una mecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, joder, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Nos hemos equivocado. Ahora vamos a incentivar a los pastores para que lleven a las cabras a ramonear allí a los cortafuegos. Es así. O sea, esto es el mundo cultureta, ecologeta, etcétera, etcétera, que va con ensayo-error. Hoy qué bonito está esto, venga, vamos a adoptar este modelo, este arquetipo. No, mire usted, es que esto está perjudicando, esto no produce, esto además causa un trastorno, esto además se vuelve contra nuestros intereses. Ah, bueno, pues rectificamos, nada, no pasa nada. No, sí pasa. Algo muy parecido a lo de los pastores ocurre con los cazadores. Cazadores... Claro. Pagaban unas licencias por cazar en unos cotos, en una zona, y les prohibieron cazar. Se han tirado unos años sin cazar y ahora los contratan pagándole al cazador. No que el cazador pague, ahora el cazador cobra por ir matando animales. Claro. Y está ocurriendo en muchísimos pueblos de España. Claro, sí, de hecho, precisamente por eso tenemos jabalí en Cabo de Gata. Y el Lorca. ¿Y por qué? Porque ahí hay un artista que se dedica a cazarlo. Porque el que se encarga de administrar todo eso, lo que maneja es dinero público, que como dijo aquella, no es de nadie. Claro. Y entonces le da lo mismo pagarle al cazador en vez de cobrarle, pero para que se haga lo que él diga. Sí, ¿cómo funciona la política, la PAC y la ganadería en Europa? Pues la señora van der Leyen tenía un pony. Tenía un pony maravilloso. Sí. Y entonces, claro, ella veía todo como Bambi, la película de Bambi, y tal, no sé qué, los lobos, qué bonitos son. Falta Caperucita por ahí, falta Heidi y tal, pero los lobos maravillosos. Pues llega una manada de lobos y le atacan al pony y se comen su pony. Después de pegarse una hinchada de llorar,
La pobre, pues dice, no, algo hay que hacer con los lobos. Los lobos no. Es que ahora mismo resulta que en zonas como Cantabria, Burgos, Salamanca, toda esa zona, hay muchos lobos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los ganaderos están que dicen, bueno, pero si es que un lobo vale más que 7 vacas. Y además es que las nuevas normas dicen, no, mire usted, ahora no le puede dar antibiótico al ganado. Y dice, ¿y cómo vamos a parar la tuberculosis en el ganado vacuno? Bueno, pues no. Matando las vacas. Matando las vacas. Pues bueno, Claro. Matándolas, pero no para consumo. No. ¿Las qué más? No, pues si vienen ya con la tuberculosis, Exactamente. hay que matarlas. Y digo, Yo, viendo en un qué poco manos por aclarar estamos. que estamos hablando mucho de la PAC. PAC es Política Agraria Comunitaria. Exacto. En fin, bueno, pues la tertulia está a favor de las reivindicaciones de los agricultores. Yo personalmente estoy en contra de lo que ha dicho el sindicato de clase y no sé si alguien me secunda, pero yo estoy rotundamente en contra y desde luego que condeno esas manifestaciones. Aquí todo. Por unanimidad. Por unanimidad, entonces. Y, por cierto, que les decía que hoy ya intervienen las organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA. Vamos a ver lo que decía precisamente el dirigente de COAG en Almería, Andrés Góngora. Vamos a escucharle. Las declaraciones de la presidenta no van a paralizar las protestas, puesto que lo que ha venido a retirar era un borrador de un reglamento que en cualquier caso entraba en vigor a partir del año 2030. Lo que estamos planteando son medidas que a día de hoy están en vigor y que nos está afectando, como la política agraria comunitaria. Claro, 2030, Agenda 2030, si es que es la historia, ¿no? Sí, nosotros desde el partido de Vox siempre se ha estado, creo que es el único partido que en todo lo que ha significado o ha apuntado hacia la Agenda 2030, el pacto verde, desde Vox siempre se ha votado en contra, siempre, pero por diversos motivos. Pero uno de los motivos lo estamos viendo ya: los agricultores no pueden vivir, no pueden trabajar, mucha burocracia, pero hay muchos más motivos. Ayer me decía alguien que era una herramienta para llegar a un consenso entre civilización y ecología. Yo no lo veo una herramienta. Una herramienta es cuando se hace un consenso entre productores, consumidores, políticas, ecologistas, si quieren intervenir, pero con sentido común. No puede inclinar toda la balanza hacia un lado y el resto no. Poco a poco, ya se verá. No, esto, para mí ahora mismo eso sobra. Lo que es la Agenda 2030 sobra totalmente fuera, y empezar a negociar. Sí, hay que mirar por la ecología, empezar a negociar con productores, agricultores, ganaderos, todos los sectores primarios. Vamos a hacer cómo se puede llegar a esto. Mira, esto es un gran problema y lo va a hacer más grande. ¿Cómo podemos mejorarlo? Como bien ha dicho Antonio Pérez, su padre sabía que había que hacer esta rotación en la tierra. Hoy en día no es necesario. Seguramente muchas de las cosas que propone la Agenda 2030 se pueden subsanar de forma normal con los avances que hay hoy en día. Claro, no es necesario castigar al agricultor, al ganadero. Sobre la ecología, es muy ecológico los molinos de viento y las plantaciones de placas solares, porque yo, por más que lo veo, yo creo que los girasoles en Sevilla hacían más que las placas solares. Ya siendo ecologista, en mis cortas luces, no que yo sea muy lista, pero también cuando empieza a ver los molinillos por la parte de Tarifa, que han quitado árboles para poner molinillos, no sé yo qué decirte si esos árboles estaban más a favor de la ecología que los propios molinillos, para la energía que te dan, ¿entiendes? Como hay muchos tipos de ecología y se habla de todo, entre otras hay que ver la contaminación lumínica, la contaminación... Sí. Mira, la entrada a la provincia de Almería desde Granada, cuando llega a ver Fiñana a la izquierda de ese valle, cuando llega de noche, lo ves todo lleno de lucecitas, de cada uno de los molinillos con su luz apagándose, encendiendo, parece una feria. Sí, desde Fiñana a Lucrainena. A Lucrainena. O sea, todo parece una feria. Y cosa curiosa, la mayoría de las veces están sin funcionar. Sin funcionar. Están a más la luz, que yo creo que por los aviones. Todos tienen, pero sin funcionar, no porque no haya viento, con viento. Cada uno de esos molinillos tiene un freno, los frenan y cuando necesitan los ponen a andar. Como no tienen acumuladores de electricidad, pues dicen que solamente cuando se necesita para la electricidad. En realidad no es así, hay acumuladores de electricidad. Fíjate, ahora hay coches
que van con electricidad y pueden recorrer hasta casi 1000 kilómetros. Llevan un acumulador, una batería. Puede haber acumuladores. ¿Por qué? ¿Qué hay? Pues depende del precio de la luz. Según que le interese subir el precio o bajarlo, los ponen a funcionar o los paran. Y en cualquier caso, en contra de lo que nos han dicho durante muchos años, la producción de electricidad más verde y más ecológica es la nuclear. La nuclear. Y están haciendo nuclear en casi toda Europa y aquí en España las estamos cerrando. Pero no olvides que Pero además lo más gracioso es que la están poniendo en los Pirineos porque la energía nuclear sabe que ahí hay una frontera que no va a pasar nada a España. Sí, exactamente. Francia te los pone en los Pirineos, nos venden a nosotros esa electricidad y los españoles la compramos súper felices porque como está en Francia no está en España. Porque hay una cortina especial que hace que no pase. Bueno, sí, súper felices nos las compramos, ¿no? El gobierno es muy feliz porque aquí no contaminamos. Claro. Y aquí tragamos con todo lo que nos eche el Pero gobierno. la hipocresía de la Agenda 2030 y toda esta política ecológica que proviene de Bruselas es que fue la misma Bruselas que en el año 2019, en Navidad, vamos, a final de año, decreta, porque estaba así la cosa, porque tenían muchos problemas de carencia energética. O sea, aquí el problema es la energía, y sobre todo la energía eléctrica. Entonces, claro, como tenían problemas, y dicen, ¿qué hacemos? Si es que no podemos abrir más centrales de ciclo combinado, es decir, de carbón y gas. Y energía nuclear tampoco, porque claro, pues vamos a declarar energías verdes, la energía nuclear y la energía del carbón y del gas. Oye, ya es verde. Al final lo que es que ya no va a quedar energía y no con verde. 2 dívimos, ¿sabes? Pues así lo declararon. Energía verde, la nuclear y la del carbón y el gas. Que a día de hoy es de las energías más verde y más ecológica la nuclear. Exactamente, pues declarado en la Comisión Europea. Ya está, y aquí no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué es lo que está haciendo Alemania? Pues ahora el otro día, 40 gigavatios en ciclo combinado, carbón y gas. ¿Qué es lo que hacemos aquí en España? Carboneras. La echamos abajo y la vendemos medio como chatarra a Marruecos. Bueno, pero hemos puesto molinos en Fiñana, en Lucainena. Ya, pero es que bueno, pues por lo menos los molinos no están. Y placas solares por toda taberna. Huertos solares, y de aquí a nada vamos a terminar comiendo placas solares, es lo que se va a criar en la tierra. Si es que el problema está en la energía eléctrica. Si tú tienes energía eléctrica, tienes un gran problema, lo tienes superado. Por ejemplo, no tenemos agua. No tenemos agua, no llueve, energía eléctrica. ¿Energía eléctrica para qué? Pues para desalinizar el agua. Y entonces tú tienes desaladoras, coges el agua del mar, que creo que hay mucha, la desalinizas y tienes agua potable. Pero necesitas energía eléctrica, De hecho, el coste del agua desalada viene impuesto por el coste energético que vale desalarla. Si tuviéramos electricidad más barata, sería más barata el agua. En Almería no tenemos problema con el agua. Yo respecto a que hay muchas, en mis tiempos yo estudiaba que la Tierra estaba compuesta por 2/3 de agua. La Tierra, sí, 2/3 de agua. Eso te lo cambian mañana por decreto, Sí, en Bruselas lo arreglan rápido. y que la Tierra no es redonda, te lo arreglan también. Bueno, que ahora los terraplanistas están cogiendo terreno, Que yo hay veces que veo explicaciones que digo, ¡fua! Pero, que paren el mundo, que me tengo que bajar ya. Tengan cuidado si se van a la esquina se le cae el terreno por la borda. En fin. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad. Enseguida volvemos con otros asuntos aquí en la tertulia. Hasta ahora.